El nuevo juego de IGG, Mobile Royale, está disponible desde hace unos días de manera oficial. He estado jugando bastante para estar al tanto de las mejores estrategias dentro del juego, o las que se están usando hasta el momento. ¿Realmente es idéntico a Lords Mobile? Quédate para echarle un vistazo. Este juego, a pesar de ser idéntico a Lords Mobile, tiene ciertas diferencias que en mi caso me han gustado y hacen el juego más ameno para todos. Hablaré de lo más básico, para en próximos videos extenderme aún más en los mismos consejos que voy a decir ahora, pero más detallado y mejor explicado. Me he tomado el tiempo de conocer bien el juego, esperando un tiempo adecuado para informarme correctamente sobre las mecánicas del juego, y de primera mano les traigo mi guía del Mobile Royale. En mi caso me concentraré por ahora en mis investigaciones y edificios, sin descuidar mis tropas, siguiendo una estrategia que les mostraré más adelante. Pero esto varía en cada persona, no todos somos iguales. Comenzaremos con lo básico, el sistema de niveles. El límite de nivel, al igual que en Lord Mobile, es de nivel 60. El nivel nos limita en dos cosas, el nivel de nuestros héroes y la ropa que podemos usar para elevar nuestras estadísticas. También hablaré de las ropas, pero muy por encima. Al inicio del juego nos regalan un objeto que aumenta nuestra experiencia del jugador un 25%. Al empezar usa estas mejoras ya que el inicio es el más complicado. Iniciar en el juego es muy difícil si eres un jugador gratuito, ya que te hará falta recursos y aceleradores para empezar de buena manera. Así que si eres un jugador gratuito, tienes dos opciones, ya que el inicio es donde vamos a tener más misiones cumplidas. Ahorra todas las recompensas de misiones cumplidas, al igual que tu energía para cazar monstruos, y cuando tengas una cantidad decente de misiones y mucha energía, usa la mejora de experiencia y así aprovecharás al máximo tu experiencia. La otra opción es usarlo desde el comienzo, como yo hice, y avanzar todo lo que puedas. Aprovecharás tu experiencia y las recompensas de las misiones de buena manera, pero tienes que jugar mucho. Al subir de nivel nos darán puntos de talento, que usaremos en la rama económico, y subiremos al máximo velocidad de construcción y velocidad de investigación. También está la rama de velocidad de entrenamiento de tropas, pero para aprovechar ambas ramas lo que hago es dejar construcciones e investigaciones de gran tiempo y cuando toca reclutar cambio los talentos a velocidad de entrenamiento de tropas. Para cambiar los talentos necesitaremos el objeto reinicio de talentos, que cuesta 100.000 monedas de gremio. Este es un método caro y realmente quizá si no gastas gemas en tropas no te resulte, pero como yo estoy sacando muchas tropas y a la vez construyendo muchos edificios, esta técnica es perfecta para mí. Pasamos al tema de héroes. Es bastante idéntico a Lords Mobile, pero encontraremos la diferencia de runas en los héroes. Estas runas, al juntar dos del mismo símbolo, otorgan un aumento adicional según el símbolo que tengan. Dos símbolos de espada, por ejemplo, otorgan un 15% de ataque del héroe. Al tener las 5 del mismo símbolo, nos desbloquea otro aumento. Otra diferencia que encontraremos son los disfraces de héroes. Algunos héroes cuentan con disfraces que aumentan sus estadísticas. Estas las podremos obtener en etapas de héroes, donde también encontraremos piezas para evolucionar a nuestro héroe y mejorar sus estadísticas. Y hablando de las etapas de héroes, estas se superan con tropas y héroes en conjunto, al igual que nuestro dragón. Nuestro poder de ataque dentro de estas etapas se basan en nuestras investigaciones, nuestro último grado de tropas que desbloqueamos, nuestros héroes y el dragón. No te preocupes, aunque no tengas tropas, esto no afectará en tus etapas de héroes. Son tropas imaginarias, pero con tus investigaciones, talentos y todo lo que tengas adquirido. Existen 4 tipos de tropas, unas más fuertes que otras. Estas se consiguen investigando en la rama de guerra. Al pasar la etapa normal y luego volver a pasar esa misma etapa, pero en élite con 3 estrellas,
Podremos barrer esa etapa sin tener que luchar y conseguir piezas para disfraces o evolucionar nuestro héroe. También encontraremos fragmentos para subir las habilidades pasivas que nos otorgan nuestro dragón. Estas también se consiguen en misiones. Porque sí, tenemos un dragón. Este nos apoya en nuestras batallas y nos otorga mejoras pasivas para nuestro castillo. Dependiendo en qué nivel tengas los fragmentos elementales, mayor será la bendición que nos otorgue el dragón. En cuanto a los edificios e investigaciones, yo me dediqué en sacar las tropas de nivel 3, ya que es un requisito actual en los gremios grandes. Ahora que está empezando el reino, tener estas tropas es indispensable. Más adelante probablemente se juegue diferente. El taller. Este edificio donde podremos hacer estudios funciona como la cámara del tesoro en Lords Mobile. Inviertes una cantidad de gemas por un tiempo establecido y al acabar el tiempo obtienes las gemas que invertiste más una ganancia. Invertir en el depósito máximo te beneficiará enormemente a futuro y ahora veremos por qué. Tenemos 4 opciones: un día, 2 días, 6 días y 30 días. La indiscutible mejor opción es la de un día. Lamentablemente, esta opción solo está disponible si realizas una compra, pero no todo está perdido. Hay paquetes de 5 pesos mexicanos que vendrían a ser 26 centavos de dólar, que solo con comprar uno de estos se desbloqueará la opción de un día. Puede ser cualquier paquete, pero estos son los más baratos. Ahora veremos la diferencia. El de 2 días nos da un beneficio de 3.390 gemas adicionales usándolo durante un mes. El de 6 días, 3.750 gemas al mes. El de 30 días, 6.758 gemas al mes. Y el de un día, la aplastante cantidad de 21.840 gemas, usando esta opción un mes seguido. Al día nos da 728 gemas que podemos usar libremente en construcciones, investigaciones, tropas, etc. Esta ganancia aumentará según el depósito máximo. Podemos incrementar el depósito máximo subiendo el edificio o investigando depósito máximo del taller. La opción de un día con el edificio al nivel máximo y las investigaciones al nivel máximo nos darán 1.800 gemas diarias totalmente libres. Dentro de nuestro castillo tendremos el tablón de diplomacia, esta personita que nos pide materiales a cambio de aumentos de estadística. Es muy importante para progresar. Al llegar al corazón nivel 5, podremos cambiar las tecnologías que nos ofrece, eligiendo libremente la que más nos guste. Estos materiales los podremos conseguir comerciando, para esto necesitamos estar en un gremio. Iremos al edificio con el globo llamado Muelle de Dirigibles. En comerciar podremos encontrar varias banderas, cada una ofrece un material diferente. Elige el que necesites. En este mismo edificio, pero en la opción Dirigible Comercial, podremos intercambiar recursos y materiales por más recursos o aceleradores. Los objetos se reinician cada vez que el contador llega a 0. El santuario. Aquí podremos refugiar nuestro líder y tropas para evitar cualquier daño cuando seamos atacados, pero solo por el tiempo establecido. Si el tiempo pasa, tus tropas y héroes quedarán vulnerables. La sala de batalla. Es para atacar en grupo con tu gremio a otro jugador. Subirla de nivel te permitirá que más personas se unan a tu agrupación y aumentará la cantidad de tropas con la que puedes atacar. A nivel 25, otorga un aumento del 10% de daño. La ermita arcana está dedicada a los monstruos que cazamos en el mapa. Subir de nivel este edificio nos dará más energía para atacar monstruos y velocidad para recuperarla. Las ruinas son edificios que nos otorgan beneficios para las tropas o beneficios al atacar monstruos. Solo podemos tener una y son intercambiables entre sí. En el gremio podemos tener una flotaleza. Es una fortaleza flotante donde podemos entrenar soldados a cambio de recursos o materiales. Solo podemos hacerlo 3 veces al día. También podemos cambiar recursos por materiales. Esto únicamente lo puede activar el líder del gremio o sus grados altos. Y para finalizar, cazar monstruos y aldeas de conquista. Los monstruos son enemigos que podremos encontrar en el mapa.
Atacarlos nos da experiencia de jugador, experiencia para los héroes, aceleradores, recursos y materiales para ropas, por ejemplo. Subiendo la ermita arcana, podremos atacar monstruos de mayor nivel, que serán más difíciles de vencer, pero con mayor recompensa. Las aldeas son pequeñas ciudades en el mapa, que podremos atacar sin perder el escudo. Tener dos ciudades iguales de estas nos otorgan beneficios según el tipo de aldea. Dos aldeas de cazadores nos darán daño al cazar monstruos del 10%, pero solo durante 40 minutos. Puedes activar la mejora cuando lo desees, mientras aún tengas ambas ciudades. En el mapa también podremos recolectar y atacar a otros jugadores, pero estaremos expuestos a perder tropas en el intento. Espero haber abarcado lo máximo posible y les haya ayudado a aclarar sus dudas. Seguiré subiendo videos más detallados de lo que sea más urgente dar a conocer. Ropas, runas para los héroes, etc. Gracias por ver el video y hasta la próxima.